¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Esta oración la vamos a hacer todos. Nos vamos a consagrar al corazón de María, porque vamos a hablar del Inmaculado Corazón. Dígnate de aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima, dame fuerzas contra tus enemigos. Todos a una sola voz, despacio. Oh Virgen mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, el corazón de María. Yo les pregunto, ¿será una advocación más? ¿Cuál virgen tenemos ahí de primera? Fátima, la segunda. La Virgen del Carmen. La que sigue. La Dolorosa. Y la que sigue. La Inmaculada, que es una de las pinturas famosas de Murillo. Bartolomé Murillo, que pintó muchos frescos de la Inmaculada. ¿Qué tiene que ver con las demás advocaciones el corazón inmaculado de María? ¿Qué tiene que ver? Es muy sencillo. No es una advocación más, es la suma de todas ellas. ¿Por qué? Porque cualquier advocación de la Virgen, cualquiera que sea, ¿tiene corazón, sí o no? Si hablamos de María Auxiliadora, ¿tiene corazón? Si hablamos del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Chiquinquirá, es el corazón de la misma Madre de Dios, ¿cierto? Pero el corazón de María, por eso, no es una advocación más. Podríamos decir muy bien que es la suma de todas ellas. Para conocer más sobre el corazón de María, necesitamos indagar en 3 testimonios. Primero, la Biblia es el testimonio de Dios mismo, ¿cierto? Es su palabra. Es un testimonio vivo. Segundo, los santos. Lo que los santos nos enseñan de la Virgen no es otra cosa sino el testimonio de la Iglesia, ¿cierto? Y tercero, el testimonio de Nuestra Señora en sus apariciones, especialmente las de Fátima, que es de lo que más vamos a hablar. Acerca del corazón humano en la Biblia. Primero, si nosotros vamos a ver la concepción judía, o sea, la mentalidad judía, que es de donde viene la revelación del Dios cristiano, ¿cierto? En esa mentalidad judía se ve el corazón humano como lo más importante del ser humano. O sea, en el corazón del ser humano está el centro de todo y la esencia misma del ser humano, ¿sí? Nosotros decimos que pensamos con la cabeza, ¿cierto? Que razonamos con la mente. Pero en la Biblia se nos dice que lo hacemos con el corazón. Miren lo que dice Eclesiástico en el capítulo 17. El Señor creó al hombre de la tierra, lo hizo según su imagen. Le concedió discernimiento, lengua, ojos y oídos. Miren aquí. Y un corazón para razonar con ellos. Miren, un corazón para razonar. Y los llenó de la capacidad para entender. Creó en ellos el conocimiento espiritual. Llenó de sentimientos su corazón. Y les mostró el bien y el mal. Puso el temor de él en sus corazones, mostrándole la grandeza de sus obras. Entonces, allí ya se nos dice que Dios le dio al hombre el corazón como lo más importante
que el ser humano puede tener para conocer a Dios, ¿sí? Para alabarlo por sus obras, para sentir con Él, pero miren, también para razonar con Él, ¿cierto? Pero, como el ser humano está marcado por el pecado original, entonces vamos a ver que según la enseñanza de Jesús, las cosas malas, ¿de dónde salen? Sí, Mateo en el capítulo 15. Lo que sale de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impuro al hombre. Esta fue en un momento de una disputa que tuvo Jesús con los fariseos, ¿cierto? Con esta gente, porque ellos lo regañaban que porque los discípulos comían con las manos sucias, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Ustedes estaban muy pequeños cuando eso pasó, pero seguramente se acuerdan. Entonces, por eso Jesús enseña esto. Él dice, porque del corazón proceden los malos pensamientos. Miren, los malos pensamientos. Él no dice que de la cabeza, del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que hacen al hombre impuro. También está en Marcos capítulo 7. Luego Jesús en Lucas nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo, porque de la abundancia del corazón Abre la boca. bueno, me lo cuadras por allá. Bueno. No, bueno, se nos perdió la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que si el hombre de su corazón puede sacar lo malo o lo bueno, lamentablemente muchas veces más lo malo que lo bueno, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos que el corazón de María es inmaculado, ¿cierto? Y el Señor, por eso, viendo que el corazón del hombre se había corrompido con el pecado, y por eso tanto mal en la tierra, entonces el Señor dio una promesa a través de los profetas. Aquí está Jeremías y está el profeta Ezequiel. Dice el Señor en Jeremías, miren, que vendrán días en que hará una nueva alianza con la casa de Israel, no como la que pactó con sus padres cuando salieron de Egipto, porque ellos rompieron la alianza. El Señor, miren, esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice en Ezequiel, rociaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras impurezas, de todos vuestros ídolos os purificará, y os daré un corazón nuevo, y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vuestro interior, y haré que caminéis según mis preceptos, y guardéis y cumpléis mis normas. Entonces, el Señor prometió, a través de los profetas, que le daría al hombre, pues al ser humano, un corazón nuevo, ¿cierto? Y un espíritu nuevo. Si ustedes se acuerdan cuando David cometió ese grave pecado, que tanto ofendió al Señor, y que compuso el Salmo 51, el Miserere, ¿qué le decía en el versículo 12? Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renuévame por dentro con un espíritu firme, ¿cierto? Entonces, ya desde la experiencia del pecado sentimos la necesidad de ser renovados por dentro, ¿cierto? En el interior. Pero lo que tiene que ser purificado es el corazón, ¿cierto? Entonces, si Dios había prometido un corazón nuevo, ¿por quién tenía que empezar ese corazón? Por María, ¿cierto? Porque el corazón de María es inmaculado. Entonces, si el corazón de María es inmaculado, no tiene pecado. Entonces, si no tiene pecado, ¿qué puede salir del corazón de María? Solo las cosas buenas, ¿cierto? Las cosas santas. Del corazón de María, digamos que no hay muchas referencias directas en la Biblia, pero sí muchas indirectas. En el corazón de María se formó la sangre que luego iba a formar el cuerpo de Jesús. Por eso esa sangre tenía que ser santa, tenía que ser inmaculada. El corazón de María debía ser inmaculado.
Y si todo lo que es el hombre parte de su corazón, entonces del corazón inmaculado de María parten todas las obras grandes que Dios hizo en ella, ¿cierto? Del corazón de María parte todo lo bueno que es María y todo lo bueno que podemos recibir de ella. Hay un salmo que es el Salmo 45, pero que este texto, como está ahí, solo lo van a encontrar en la Vulgata. ¿Sí han escuchado de la Vulgata, cierto? Sí. Que es una de las Biblias que se recomiendan mucho en estos grupos, ¿no? La Vulgata, porque en otras Biblias no aparece ese texto. Este salmo, el Salmo 45, es un salmo mesiánico. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un salmo mesiánico? Que habla del Mesías, ¿cierto? Y este salmo es mesiánico, tiene 18 versículos. Del versículo 1 al 9 habla del rey Mesías, del ungido de Dios. Y del versículo 10 al 18 habla de la reina madre. ¿Quién es? María, ¿cierto? Y miren lo que dice en esa parte, en el versículo 14. Toda la gloria de la hija del rey está en su interior, o sea, en su corazón, ¿cierto? Lo que pasa es que para nosotros entender muchas cosas o muchos misterios de María que están en la Biblia están muy escondidos. Por eso es importante una teología muy especializada que se llama la Mariología, ¿cierto? Y la Mariología la desarrollaron principalmente en la iglesia, ¿quiénes? Los santos, los doctores de la iglesia, ¿cierto? Ellos desarrollaron una Mariología muy bíblica, muy rica, muy profunda en su contenido, porque María, decían los mismos santos, está totalmente inmersa, ¿sí? Está presente en toda la extensión de las Sagradas Escrituras, María. Pero ¿cómo encontrarla? Se necesita la Mariología, ¿cierto? Por ejemplo, como esta cita de Isaías, en el capítulo 60. Entonces mirarás y te pondrás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, pues la abundancia del mar se volcará sobre ti, llegará a ti la riqueza de las naciones. Esto es una profecía de lo que ya está sucediendo y va a pasar más adelante. Esto es una profecía de lo que sucede cuando las personas peregrinan hacia los santuarios marianos. Porque se refiere a la Nueva Jerusalén. Luego, ya en otras charlas, ustedes podrán ver por qué María en la Biblia se identifica plenamente con la Nueva Jerusalén, con la Jerusalén celestial, ¿sí? Porque así como Jerusalén es la madre de todos los pueblos, esa maternidad gloriosa se personifica en una sola persona, en la persona de Santa María, ¿cierto? Y pues tenemos los textos de los evangelios que ustedes ya los conocen, ¿cierto? Los que nos dicen que María guardaba todas las cosas en su corazón, ¿cierto? Cuando veía los misterios de Jesús. Ahora, esta cita es para nosotros, de Proverbios 4:23. Con todo cuidado guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Miren, pues de él brota la vida. Pero Jesús nos dice que también el pecado. Pero podemos hacer brotar la vida por la gracia de Dios en nosotros, ¿cierto? Santa María en las expresiones bíblicas de los padres. Miren, esto es lo que yo les digo. Vamos a ver cómo hablaban los santos. Cuando hablo aquí de los padres, nos referimos a los padres de la iglesia. ¿Sí han escuchado, cierto? Padres de la iglesia. O sea, los de la época de la patrística, que van desde el siglo II hasta el siglo VIII, ¿cierto? Esto lo decía San Andrés de Creta. Miren qué hermoso. Tú eres en verdad hermosa y no hay mancha en ti. Siga leyendo, Carlitos. Eres bella como Jerusalén y la fragancia de tus vestidos es como el perfume de incienso. Tú renuevas inexhausta vasija de aromas. Tú el rubio del óleo de unción, tú el buen olor de los perfumes espirituales. Tú eres la flor de la corrupción. Tú eres la flor de la incorrupción. Sí. La tierra fértil en productos aromáticos, arca que contiene la vida. Lámpara resplandeciente, púrpura divinamente tejida. Vestidura regia, indumento preciosamente adornado, manto recamado de oro, inefable lazo de unión con la púrpura espiritual del verbo, diadema del reino de sacerdotal divinidad, trono excelso, puerta de la más encumbrada de los cielos, reina de todo el género humano, tú superas cuanto pueda decirse acerca de ti, y después de Dios estás por encima de todos los seres. ¿Sí? Miren, tú superas cuanto pueda decirse acerca de ti, y después de Dios estás por encima de todos los seres. Decía San Andrés de Creta, uno de los últimos padres de Oriente,
sea, de la iglesia de Oriente. Entonces, Jonathan, es que María Santísima es lo más divino siendo criatura. ¿Cómo es? María Santísima es lo más divino siendo criatura. Miren, esto lo podríamos llenar de citas bíblicas, porque esto lo encontramos, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares. Aquí apenas hay 2 citas, pero se le pueden poner muchas más. Porque el Cantar de los Cantares es un libro que tiene muchas referencias acerca de María, ¿cierto? Entonces, si así hablan los santos y las escrituras de María Santísima, ¿por qué a los pastorcitos les mostraba su corazón cercado por una corona de espinas? ¿Ustedes se acuerdan que en las apariciones de Fátima el corazón de María estaba rodeado por una corona de espinas y que se le clavaban? Vamos a ver. El corazón de María con una corona de espinas. En la segunda aparición, la del 13 de junio, porque la primera fue el 13 de mayo, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes estaban muy pequeños, pero sí se acuerdan, ¿cierto? La del 13 de mayo fue la primera aparición en Fátima. La segunda fue el 13 de junio, acuérdense que era el 13 de cada mes, ¿cierto? Cuenta Lucía que estando con Francisco y Jacinta en medio de una visión sobrenatural, vieron cómo delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón cubierto de espinas que parecían clavársele en él. Comprendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. Al mes siguiente, de ahí vamos a la tercera aparición de Fátima, el 13 de julio, en medio de una conversación, la Virgen le dijo a los niños: sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente cuando hagáis algún sacrificio. Digamos todos juntos: oh Jesús, esto es nuestro amor, por la conversión de los pecadores y reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. El mismo 13 de julio, la Virgen reveló a los pastorcitos los famosos y proféticos 3 secretos. Los 3 secretos de Fátima, el mismo 13 de julio. El primer secreto, ¿cómo se llama? ¿Sí se acuerdan? Por lo pequeños que estaban, pero ¿cuál es el primer secreto de Fátima? Que es algo que ustedes ya deben saber. La visión. La visión del infierno. Del infierno. La Virgen le mostró a los pastorcitos del infierno, ¿cierto? Y nosotros nos podríamos preguntar, pero ¿cómo así que la Virgen mostrándole una visión tan aterradora a unos niños tan pequeños? Porque Lucía tenía 10 años y Francisco y Jacinta, ¿cuántos? 7 años, ¿cierto? Y les muestra una visión tan aterradora donde ellos ven a los demonios y a las almas de los condenados en esas cavernas, en ese fuego tenebroso. Y claro, cuenta la misma Lucía, si no fuera porque la Virgen nos sostenía con su gracia y porque ya nos había prometido la salvación, pues habíamos fallecido de terror, ¿cierto? Pero, ¿por qué la Virgen les muestra el infierno? Primero porque es una realidad, es un dogma de fe, ¿cierto? De fe católico. Y además Jesús habló mucho del infierno en el Evangelio. Posiblemente Jesús en los Evangelios habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque nos quiere prevenir de que si llevamos una vida de pecado, podemos ir a terminar allá, ¿cierto? En la condenación eterna. Y porque la Virgen sabía que en las décadas posteriores iban a empezar a aparecer teólogos en la iglesia, malos teólogos, que ya hoy en día, por ejemplo, niegan el infierno, ¿cierto? Que el infierno no existe, o que si existe, está vacío. Son herejías, ¿no? Eso se llaman herejías. Entonces, ¿cómo así que el infierno? Que si existe, está vacío, o que no es eterno. Algunos dicen que el infierno no es eterno, eso se llama la apocatástasis, ¿cierto? Negar la eternidad del infierno. Entonces, la Virgen le muestra a los pastorcitos el infierno y luego empieza el segundo secreto de Fátima. Y miren lo que vamos a mirar. Esto es el segundo secreto de Fátima, pero solo vamos a hablar de las 3 veces en que la Virgen habla de su corazón inmaculado, ¿sí? Así comienza el segundo secreto. Visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado Corazón, ¿cierto? Miren lo importante de tener devoción al Inmaculado Corazón, para que se salven las almas de los pobres pecadores.
La segunda referencia al corazón de María en el segundo secreto de Fátima la encontramos más abajo, cuando la Virgen dice, para impedir... otra vez. Para impedir la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. ¿Qué día es hoy? Primer sábado, miren lo importante, ¿cierto? Es un día especial para ofrecer reparación al corazón de María, ¿cierto? Ahora, aquí está lo especial de todo esto, que la Virgen pida la consagración de Rusia y que al mismo tiempo pida hacer los primeros sábados. Nos podríamos preguntar, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? No parece que hubiera relación, ¿cierto? ¿Por qué la Virgen pedía la consagración de Rusia? Porque de ese país, ella misma dijo, si no se me consagra Rusia, extenderá sus errores por el mundo entero y promoverá guerras y persecuciones a la Iglesia, ¿cierto? Ella dijo que muchos buenos iban a ser martirizados, que el Papa iba a sufrir mucho, etc. Por eso pedía la consagración de Rusia. Como no se hizo a tiempo, entonces se extendieron los errores del comunismo por el mundo y los estamos sufriendo hoy en día, ¿cierto? Ahorita se habla de un comunismo dentro de una batalla cultural que estamos llevando ahora muy fuerte, ¿no? Todas estas ideologías de ahora, del homosexualismo, las ideologías pues, de género, todo lo que tiene que ver con el ecologismo, el mismo aborto, o sea, todas estas cosas son una forma como se está manifestando el comunismo hoy en día, ¿cierto? Porque ha ido cambiando de estrategia, pero siempre ha estado ahí, desde esa época. Y el mismo año de las apariciones de Fátima se llevó a cabo en Rusia la revolución bolchevique, y con ella pues la instauración violenta del comunismo en Rusia y luego su extensión por el mundo entero. Entonces, además de hacer la consagración de Rusia, al mismo tiempo el Papa tenía que promover la reparación de los primeros sábados de mes. Hubo un Papa que hizo una consagración de Rusia. Parece que no fue válida, pues dicen, es muy poco conocida esa consagración. La hizo Pío XII, el 7 de julio de 1952. Muy especial porque ese día la Iglesia celebra la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que fueron los primeros evangelizadores de las tierras eslavas, es decir, pues donde queda Rusia, ¿cierto? Parece que no la hizo en comunión con todos los obispos del mundo, que decían que era un requisito fundamental, ¿cierto?, para que la consagración fuera válida. Pero él sí hizo una consagración de Rusia. Es el único papa que ha hecho una consagración mencionando explícitamente a Rusia y escribe una carta a los pueblos de Rusia que se llama Sacro Vergente Anno en latín, o sea, significa algo así como en el año sagrado del Señor. Pero la hizo esa consagración. Ahora, yo no les puedo decir si es válida o no es válida. Yo no me atrevería a decir eso. Les digo que esa consagración es poco conocida, pero al menos es el único papa que la ha hecho y ha mencionado a Rusia. De ahí en adelante, luego estuvo Juan Pablo II, ¿cierto?, que hizo una consagración, pero del mundo, al corazón de María. Parece que Pablo VI también, pero nunca se mencionó Rusia. Lo que pasa es que Juan Pablo II fue amenazado. Si lo hacía, bombardean a Rusia. Al Vaticano. Eso dicen también, que estaba amenazado. Luego, después de que la Virgen profetiza que igual va a venir la guerra, pues la Segunda Guerra Mundial vino, ¿cierto?, que fue peor que la primera, como ella lo había anunciado. Luego dijo, varias naciones serán aniquiladas y que iba a haber grande tribulación en el mundo, pero que al final mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿cierto? Esa es la promesa. Y si el corazón de María va a triunfar, entonces, ¿a quién debemos tener devoción? A su corazón, ¿cierto? De ahí nos vamos de las apariciones de Fátima, hasta la vida de religiosa de Sor Lucía. Ya habían muerto los otros dos pastorcitos que murieron al poco tiempo de las apariciones de Fátima, ¿cierto? 10 de diciembre de 1925. Estando Lucía en el convento de Pontevedra, se le aparece la Santísima Virgen y a su lado, sobre una nube luminosa, el niño Jesús. La Virgen poniéndole la mano en el hombro, acá. Le mostró en la otra mano su corazón cercado de espinas. Otra vez, ¿cierto? Al mismo tiempo dijo el niño, mire, primero le dice el niño a Sor Lucía, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos le clavan constantemente.
sin que nadie haga un acto de reparación para quitárselas. Miren pues. Enseguida la Santísima Virgen le dijo: mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas, que los hombres ingratos me clavan a cada momento con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos aquellos que, mire pues, durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en sus misterios, con el fin de desagraviarme, prometo asistirlos en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para su salvación. 4 cosas que ya las vamos a ver enseguida, que hay que hacer el primer sábado, ¿cierto? Esa imagen se llama el icono de Turi. Es una visión que tiene un relato mucho más largo, pero aquí solo vamos a hablar de la parte donde se resalta el corazón de María, ¿cierto? Debajo del brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora de Fátima, con su inmaculado corazón en su mano izquierda, sin espadas ni rosas, pero otra vez, miren, con una corona de espinas y llamas. Debajo del brazo izquierdo de la cruz, unas letras grandes como si fueran de agua cristalina que corrían por encima del altar, formando estas palabras. ¿Cuáles? Gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Miren, aquí esto es muy importante porque nos muestra primero el misterio de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Miren, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unido al misterio de Jesús en la Eucaristía, ¿sí lo ven? Y eso mismo está unido al misterio del corazón de María, ¿cierto? Entonces miren que María, su inmaculado corazón, están insertados en el misterio de Cristo y de la Iglesia, ¿cierto? En el misterio de Dios mismo. ¿Ya ven lo grande de lo que es la figura de Santa María? ¿Cómo? Después de esto, Nuestra Señora le dice: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que en unión con todos los obispos del mundo haga la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, prometiendo salvarla por este medio. Miren esta parte, por eso está resaltado. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y ora. Miren esta parte. La justicia de Dios condena a muchas almas que pecan contra la Virgen. Blasfeman, sobre todo blasfeman contra la Virgen. Ya vamos a avanzar en esa parte. ¿Cuáles son las 5 intenciones para los 5 primeros sábados de mes? A la pregunta de Sor Lucía al Señor sobre por qué debían de ser 5 sábados, Jesús le reveló: hija mía, la razón es sencilla. Son 5 las principales clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. O sea, por eso son 5 primeros sábados, pero son 5 meses. ¿Sí me comprenden? No son 5 sábados seguidos, sino que es el primer sábado de 5 meses consecutivos, ¿cierto? Entonces, el primer sábado del primer mes se repara por las blasfemias contra su Inmaculada Concepción. ¿Se acuerdan lo que nos empezó a hablar Carlitos al principio de la charla? La Inmaculada Concepción. Segundo, las blasfemias contra su virginidad perpetua. Tercero, las blasfemias contra su maternidad divina y espiritual. O sea, porque María es madre de Dios, y la maternidad espiritual porque es madre de ¿quién? De los hombres, ¿cierto? Bien. Miren que esas primeras 3 intenciones nos hablan de 3 dogmas, ¿cierto? 3 dogmas de la Virgen, ya proclamados por la Iglesia. Cuarto, o sea, el primer sábado del cuarto mes se repara por las ofensas de los que infunden en los niños indiferencia, odio y desprecio para con esta Madre Inmaculada, ¿cierto? Y el quinto se repara por las ofensas de los que la ultrajan en sus sagradas imágenes. Esas son las 5 intenciones de los 5 primeros sábados. ¿Listo? Bien. Últimos llamados de Jesús, cuando, digamos, las últimas apariciones a Sor Lucía, cuando ella estaba en su vida de religiosa, ¿no? He aquí, hija mía, ¿por qué ante este inmaculado corazón ultrajado se movió mi misericordia a pedir esta pequeña reparación? Y en atención a ella, a conceder el perdón, miren pues, el perdón a las almas
que tuvieran la desgracia de ofender a mi madre. O sea que sí puede haber perdón para los que ofenden a María, ¿cierto? Pero toca reparar. En cuanto a ti, procura incesantemente con tus oraciones y sacrificios mover una misericordia para con esas pobres almas. En otra comunicación, por mayo del mismo año, o sea, 1929, Jesús le dice: pide, insta de nuevo para que se haga pública la comunión reparadora en honra del Inmaculado Corazón de María los primeros sábados, pues se aproxima el momento en que los rigores de mi justicia, miren esto, van a castigar los crímenes de varias naciones. Algunas serán aniquiladas, lo que la Virgen dijo también en el segundo secreto de Fátima, ¿cierto? Los rigores de mi justicia caerán severamente sobre aquellas que quieren destruir mi reino en las almas. Lo estamos viendo hoy en día, ¿sí o no? Ahora, la justicia de Dios va a caer sobre esas naciones. Seguramente será a través de la guerra, porque ¿cómo más se puede aniquilar un país sino con las bombas que existen ahora, ¿cierto? Esto es un peligro muy serio que está corriendo la humanidad, y si ustedes han visto las noticias de los medios alternativos, creo que ya se han dado cuenta que la guerra está escalando, ¿cierto? En este momento el conflicto bélico está escalando, y esto está muy peligroso, ¿cierto? Rusia con Ucrania, y ahí está involucrada la OTAN, Israel, ¿cierto? Con Palestina, y ahí está involucrado pues todo Medio Oriente, las dos Coreas, ¿cierto? Que mantienen en conflicto, las dos Coreas del sur y del norte. China mantiene conflictos con varios países, en este momento especialmente con Taiwán. Entonces la guerra sí está escalando, ¿cierto? Y ya hay submarinos en Cuba, rusos. Y submarinos rusos en Cuba, imagínense. Y ya mandaron barcos a Venezuela también estos días. Y también Estados Unidos mandó submarinos para todos lados del Pacífico. ¿Cómo les parece? El potencial nuclear que tienen ahorita esos países alcanza para destruir a la humanidad varias veces. O sea, imagínense, destruir varias veces a la humanidad. Perdón, eso que usted dice ahí es muy importante, ¿cierto? Tiene que ver con lo que va a contar el gran aviso. Vamos a dar cuenta de la clave de esos dos que usted contó ahí, el aviso. Vamos a dar cuenta tan especial, muy importante que lo sepan. Mucho. Muy bien. Entonces, miren lo importante de promover los primeros sábados de mes. Como en el cielo sabían que no se iba a consagrar Rusia a tiempo, ¿cierto? Y aunque se hubiera consagrado, pues esa consagración, digamos la de Pío XII, inclusive era tardía, porque la idea era que la consagración de Rusia se hiciera antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Entonces, hasta la de Pío XII hubiera sido tardía en caso de que fuera válida. Aunque la Virgen sí dijo que un papa finalmente iba a consagrar Rusia, porque ese país se iba a convertir, ¿cierto? Se iba a convertir por medio de su corazón y se iba a salvar. Bueno, sucederá más adelante. Los primeros sábados de mes debería ser algo que se predique en todas partes, que se predique en las parroquias, ¿cierto? Que lo prediquen los sacerdotes, pero ustedes saben que los sacerdotes pues no son afines a estos temas, ¿cierto? No todavía lo hacemos con el padre Luis Carlos. Sí, hay muy pocos sacerdotes que lo hacen, ¿verdad? Pasamos a el motivo de que la Virgen tenga una corona de espinas en su corazón. ¿Cuál es el motivo? El fenómeno de las blasfemias. Vamos a ver cuáles son los blasfemos, o sea, los principales transgresores que le clavan espinas al corazón de María. Miren lo que dice el libro de Tobías, hablando de la Jerusalén celestial, que ya dijimos que es María, ¿cierto? Serán malditos todos los que te insulten. Miren, pero serán bendecidos todos los que te teman por los siglos. Y miren lo que dice aquí abajo, Proverbios, que ahorita del capítulo 8 también leyó Carlitos más temprano, ¿cierto? Quien peca contra mí, dice la Virgen, quien peca contra mí se daña a sí mismo. Cuantos me odian, aman la muerte. Miren pues, ¿por qué los judíos serían blasfemos? Al no aceptar a Cristo, tampoco van a aceptar el misterio de la Virgen Madre, ¿cierto? De la que hablaron los profetas. Entonces ellos pues no aceptan a María. Los primeros siglos del cristianismo hubo herejes que salieron dentro de la misma iglesia. Y la iglesia tuvo que hacer concilios. La iglesia convocó concilios para destruir esas herejías. Y esas primeras herejías
desde los inicios del cristianismo, atacaban la divinidad de Jesús. Y si menoscaban la divinidad de Jesús, también lo hacen con los misterios de la Virgen, obviamente, ¿cierto? Los ortodoxos, si han escuchado de ellos, ¿cierto? Los ortodoxos, digamos, son la iglesia con la que más afinidades tenemos. En los ritos, se dice que ellos tienen legítima sucesión apostólica y tienen los sacramentos válidos, los ortodoxos. Pero como se separaron del sucesor de Pedro, hace como 1000 años, ¿cierto? Al separarse del primado apostólico que estaba en el sucesor de Pedro, entonces era muy fácil que con el tiempo cayeran en herejías, en errores. Por ejemplo, los ortodoxos niegan la Inmaculada Concepción de María, a pesar de que dicen que la quieren mucho, porque los ortodoxos tienen imágenes, tienen imágenes de la Virgen, tienen ritos, misas, ¿cierto? O sea, muchas cosas bellas de la Virgen, y inclusive le dicen la panagia en griego, le dicen a la Virgen, que significa la toda santa, y aún así no reconocen la Inmaculada Concepción, ¿sí? Los protestantes ni se diga, ¿cierto? Peor. Esos son de los peores herejes que hay, ¿cierto? Aunque, por ejemplo, dicen que Lutero reconocía algunos de los dogmas de María, ¿cierto? Pero igual se condenó. No, sí. Pero imagínense, pero sus hijos espirituales no lo han hecho así. No reconocen los dogmas. Bueno. Digamos acá. Siguen los masones. Los masones crearon iglesias que son unas sectas terribles, como los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas, ¿cierto? Que son sectas fundamentalistas, o sea, con una doctrina, hay que decirlo, diabólica y con una actitud recalcitrante, ¿cierto? Entonces, obviamente ellos pues también odian a la Virgen. Pues los comunistas son los que están trayendo las ideologías de esta época. Los modernistas, lamentablemente, están dentro de la iglesia, que serían también estos, los teólogos, los falsos maestros, los malos religiosos, ¿cierto? Que hoy en día hay teólogos, hay sacerdotes que niegan los dogmas de María, ¿cierto? Dentro de la iglesia católica, o sea, peor aún, ¿cierto? Los tibios, los que no defienden a la Virgen, ¿cierto? O sea, los que siendo católicos, por ejemplo, escuchan una burla, católicos que escuchan una burla contra la Virgen y también se ríen, por ejemplo, o sea, en vez de defenderla, ¿cierto? Son los tibios, ¿cierto? Por ejemplo, los científicos, los que están creando esas bombas y esas armas, digamos, con tecnología de punta, ¿quién les está dando esa inteligencia? El demonio, ¿cierto? Pero ellos, para que el demonio les dé esa inteligencia, ¿qué tienen que hacer? Llegan a blasfemar contra el Señor y la Virgen, ¿cierto? Los artistas, ni se diga. Se puede decir que la mayoría de las blasfemias públicas, miren lo que estoy diciendo, las blasfemias públicas, la mayoría, están en el cine, en la industria del cine, es decir, en las películas, ¿cierto? Anteriormente era común ver estas blasfemias solo en películas de terror, porque las películas de terror son hechas por satanistas, ¿cierto? Y ustedes, eso se ve muy claramente, pero ahorita en cualquier tipo de película, o sea, de cualquier género, hay blasfemias contra la Virgen en películas de acción, de comedia, de romance, o sea, en cualquier género, ¿cierto? Artistas también los que interpretan ciertos géneros musicales, sobre todo los más contemporáneos, hay blasfemias contra la Virgen, sobre todo en los videoclips, no tanto en la letra, o que yo sepa no tanto, pero sí en los videoclips, ¿cierto? De música reggaetón y así parecida. Hay blasfemias contra la Virgen, contra la Iglesia Católica, ¿cierto? Contra los sacramentos y pues contra toda la fe del Señor. Empresarios, digamos los que tienen poder en el mundo, muchas personas que le venden el alma al demonio para tener riqueza, pues ¿cómo reciben el poder de esos beneficios, bueno, beneficios entre comillas, del maligno? ¿Cómo lo reciben? Por medio de llevar a cabo blasfemias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que para nosotros reparar por todo esto, tenemos que hacer
tenemos que hacer muy bien el ejercicio de los primeros sábados. La confesión mensual, ¿cierto? Ojalá los días de la semana anteriores al primer sábado. ¿Listo? Comunión reparadora. Cuando ustedes comulguen el primer sábado, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ofrecer la comunión, pero por la intención de ese primer sábado. ¿Se acuerdan? Las 5 intenciones. Entonces hay que comulgar. Hay que hacer el rosario meditado. El exceso de amor es, bueno, es una alabanza, que ya les voy a decir. Pero estas 4 cosas hay que hacerlas muy bien, y sobre todo estas 3 hay que hacerlas, esto se lo explicaba Jesús a Sor Lucía. Estas 3 hay que hacerlas incluyendo la intención de cada mes, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el cuerpo del rosario, para que quede completo, ojalá tenga estos elementos: una oración preparatoria, los actos de reparación, que son 3 Ave Marías, siempre se rezan los misterios gozosos. Yo les puedo compartir textos bíblicos que ayudan a meditar en los misterios de cada mes. Un acto de desagravio, letanías a Nuestra Señora, consagración al Inmaculado Corazón. La esencia del rosario. Esto es muy importante, porque la promesa de la Virgen, ¿se acuerdan que la Virgen dijo? Si ustedes quieren, yo les comparto estos PDFs para que no tengan que tomar tantas fotos. Entonces, para una buena reparación, miren qué consecuencias tienen las blasfemias y cuál sería el efecto de hacer lo contrario. ¿Quién me dice de ustedes? Y el que me diga se gana otra estampita. ¿Quién me dice qué es una blasfemia? Ahí hablamos de eso. Una calumnia. Ahora hablamos de Hablar mal. Una ofensa, blasfemia, eso es la reconciliación de las cosas que se dicen en la iglesia. O hablar algo contra los dogmas, contra la Virgen, contra... Miren, se puede decir... Bueno, sí, son muchas. La blasfemia realmente engloba muchas cosas, ¿cierto? Objetivamente podemos decir que la blasfemia atenta contra el primer y segundo mandamiento, ¿cierto? En primer lugar. Segundo, la blasfemia es un insulto, una ofensa, un agravio a Dios o a todo lo sagrado, ¿cierto? Que en este caso está incluida la Virgen. Después de Dios es lo más sagrado, ¿cierto? ¿Y por qué hay blasfemias contra la Virgen? Porque el demonio sabe contra quién es la pelea, ¿sí o no? El demonio sabe que la pelea es contra esta mujer, y por eso quiere que los hombres que están llamados a ser hijos amados de la Virgen la ofendan, ¿cierto? ¿Qué es lo contrario de una blasfemia? El que me diga se gana una estampita con un pico. Lo contrario. ¿Cómo? Ah, sí, porque yo ya les había dicho. Lo contrario a una blasfemia es una alabanza, ¿cierto? Una alabanza, ¿cierto? Es lo contrario a una blasfemia. ¿Cuáles son las consecuencias para el mundo de las blasfemias? Si hay mucha gente que blasfema contra la Virgen, Jesús ya lo dijo, ¿cierto? Las naciones serán castigadas. Es decir, el mundo queda maldecido. El mundo queda maldecido si se dicen blasfemias. Ahora, si hacemos lo contrario, que son las alabanzas, vamos a contrarrestar esas maldiciones con bendiciones, ¿cierto? ¿Cómo sacar las espinas del corazón de María? ¿Con qué reemplazarlas? Cuando nosotros hacemos alabanzas a la Virgen, lo que hacemos es que sacamos espinas de su inmaculado corazón. Y aquí es donde viene la importancia de este punto. La salutación angélica. ¿A qué se le llama la salutación angélica? El anuncio. Al anuncio del ángel. O sea, la salutación angélica no es otra cosa sino el Ave María. Por eso se llama salutación angélica al saludo del ángel, ¿sí? Entonces, aquí es donde está la importancia del Ave María, porque el Ave María, con el Ave María empezó el gran misterio de la piedad, así lo llama San Pablo. El misterio de la piedad que se nos ha manifestado en Cristo encarnado, ¿cierto? O sea, en el Hijo de Dios hecho hombre. Eso se llama el gran misterio de la piedad, ¿cierto? Y empezó con esto, con el anuncio del ángel a la Virgen, ¿cierto, señor? A mí me habían dicho que era con el ángel, no con el Ave María. Pero es que el Ángelus contiene el Ave María, o sea, el Ángelus lo que hace es que... Es la salutación, es la salutación como tal, el ángel. Sí, pero es lo mismo.
realmente es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la Virgen pide, o sea, por qué se nos han revelado devociones que siempre contienen el Ave María? La Virgen en Fátima le decía muchas veces a los pastorcitos, rezad el rosario todos los días, ¿cierto? Por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores. Entonces, el Ave María es la principal oración que compone el rosario, ¿cierto? ¿Cómo será importante el Ave María? Que hay que repetirla muchas veces diariamente, ¿cierto? Todos los días, ¿cierto? Bueno, esto es una, digamos, hace parte de un tic, es bueno que lo sepan, ¿no? Dice así, Lucas 1:28. El ángel entró en el lugar donde estaba María y dijo, escuchen, digan conmigo, salve llena de gracia. Salve llena de gracia. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Otra vez, salve llena de gracia. Salve llena de El gracia. Señor está contigo. El Señor está contigo. Una clave para que conozcan que la vida es buena, o es regular o mala, es que tiene que ser llena de gracia. ¿Cómo es? Llena de gracia. Si dice favorecida, no sirve. Si dice qué? Llena de gracia. Favorecida, no sirve. Si dice favorecida, no sirve. Porque todos somos favorecidos, todos. Pero llena de gracia no es María. Esa es la clave. Lucas 1:28. Ahí me dicen los niños, prueba una Biblia buena, entonces yo le digo, la clave es esto mismo. Tiene que decir, salve llena de gracia. Si dice salve muy favorecida, es protestante, no sirve. Es que me digo, todos somos favorecidos, pero llena de gracia solamente ella. ¿Listo? Gracias, Carlitos. Bueno, ya vamos terminando. Entonces, miren aquí, ¿cuáles son las herramientas que pueden suscitar una sentida piedad mariana? Miren, este tema a mí me encanta. Y como yo sé que ustedes quieren mucho a la Virgen, este tema también les va a encantar, ¿cierto? A ustedes. Las salutaciones de los padres. Esto ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte. Ninguna parte. Solo van a escuchar hablar de esto a mí. Modestia aparte. ¿Por qué? Las salutaciones de los padres, ya dijimos que el Ave María o el anuncio del ángel se le llama salutación angélica, ¿cierto? ¿Qué hicieron los padres de la iglesia? Ya dijimos que los padres de la iglesia son los doctores de los primeros siglos, ¿cierto? Del cristianismo. Llámese San Agustín, San Ireneo, hay muchos, ¿cierto? La lista es larga y hay padres de Oriente y de Occidente. Cuando ellos profundizaban en el misterio del Ave María, ellos escarbaban, ¿cierto? Y encontraban unos tesoros impresionantes. Y cuando explicaban doctrinalmente el Ave María, terminaban componiendo alabanzas. Y a lo mejor sin quererlo, pero eso es algo que lo hace el Espíritu, ¿cierto? Muchas gracias. Eso es algo que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo Carlitos más temprano? ¿Quién fue el que alabó a María en el momento de la visitación? ¿Isabel? No, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo mismo que hizo el Espíritu Santo a través de Isabel, lo ha hecho a través de los santos, a través de los siglos, ¿cierto? Decía San Andrés de Creta, el que mencionamos ahora, todos los que fueron movidos por el Espíritu de Dios hablaron de ti, le decía San Andrés de Creta a la Virgen. Y así fue. Entonces, las salutaciones de los padres es algo grandioso, o sea, es un tesoro enorme para alabar dignamente a la Virgen, donde ustedes van a ver el misterio del Ave María como desentrañado, ¿cierto? Ampliado. Señor. Venga, es que me gustaría como comentarle por eso, vea. ¿Cómo explica uno de que María o que el santo se enamora de la Virgen María? ¿Cómo explica uno eso? Voy a explicar desde mi punto de vista, mi experiencia. Yo a María la amo mucho, ¿cierto? Ustedes saben, igual que yo, ¿no? Pero yo busco tanto de María, tanto, que ellos ven que yo la busco y me muestran cosas. Y eso sacan a hablar de María, cualquier cosa, y empieza una palabra y saco otra España de esa texto. Y me muestra, es por eso, así es que María trabaja los santos. Entonces ella le muestra cosas a uno. Porque conté aquí esta mañana son cosas que la yo no conocía, ni muchos conocían. Entonces el Señor le muestra a uno, uy, ¿qué es esto? Y yo, ¿qué pasa 3 veces y no me di cuenta? Entonces es eso, entonces se actúa con los santos. Yo no soy un santo, pero pues se actúa con los santos. Correcto, gracias Carlitos. Vean, ¿cómo disponerse en la gracia para la verdadera devoción mariana? Hay un santo de la Edad Media, San Elredo,
pero con L, no con N. San Elredo de Riworks, un santo inglés, él decía, ¿quieres alabar a la Virgen? No solo lo hagas pues con la boca, con las oraciones, sino que también hazlo con una vida santa, ¿cierto? Porque sería una contradicción querer alabar a la Virgen con nuestras oraciones y plegarias y tener una vida de pecado, ¿cierto? No se puede. Y de hecho nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Por eso dice el libro del Eclesiástico, capítulo 15. Dice que la alabanza no es adecuada en boca de pecador, sino que la alabanza debe ser proferida con sabiduría. Miren, así dice. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? No pecar, ¿cierto? Entonces miren que alguien que quiera, por ejemplo, alabar a la Virgen, alguien que quiera alabarla y que esté en pecado no puede alabarla, o sea, ni siquiera es capaz, no es capaz de pronunciar alabanzas porque su pecado se lo impide, ¿cierto? Bueno, el espíritu mueve la meditación para un perfecto desagravio. El Ave María, ya lo digo ahorita Carlitos, Lucas 1:28, ¿cierto? Estas son las partes de la Biblia donde aparecen de forma directa las alabanzas a la Virgen. El primero en alabar a la Virgen como persona, o sea, a ella como persona es el ángel Gabriel, pero es Dios, aquí sucede lo mismo que con Isabel, ¿cierto? Es Dios a través del ángel, ¿cierto? Porque las palabras no se las inventó el ángel, ¿sí o no? Las palabras provienen del mismo Dios, ¿cierto? Entonces, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Luego le dice Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jonathan, perdón, en la segunda 1:42 aparece así, o sea, aparecen las dos frases, pero separadas y con fuerza. Primero dice, entre las mujeres, y luego dice, fruto de tu vientre, o sea, las separa, con fuerzas ahí, son separadas por la I. Correcto, así es. La Virgen, la misma Virgen, ahí mismo en Lucas, en el mismo capítulo 1, miren, en el Magnificat, ella dijo, por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y eso ya lo había profetizado Dios en el salmo que dijimos ahora, que es un salmo mesiánico, el salmo 45, en el versículo 18. Miren lo que le dice Dios, esto se lo dice a la Virgen, miren, de forma profética, siglos antes, ¿cierto? Siglos antes de que naciera María. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones, por esto te alabarán los pueblos por los siglos de los siglos. Entonces, ¿queremos nosotros ser parte de las generaciones que alaban a María? Seguro que sí, ¿cierto? Cantar de los cantares, en el capítulo 6. Las muchachas al verla la aclaman dichosa, la alaban las reinas y las concubinas. Y entre ellas se preguntan, ¿quién es esa que se asoma como el alba, hermosa como la luna, brillante como el sol, terrible como escuadrones en orden de combate? Entonces, ¿quién es esa? Y en Sirácida, ¿cuál es el libro de Sirácida? El mismo Eclesiástico. Coelet. No, Coelet es Eclesiastés. En el capítulo 24, que se refiere todo a María, todo el capítulo 24 del Eclesiástico, todo se refiere a la Virgen. Y en el comienzo, miren, porque apenas empezando ese capítulo dice, la sabiduría que es María, eso es otro tema para otra charla, porque la sabiduría de los libros sapienciales de la Biblia, que se presenta con rasgos maternales y características femeninas, ¿por qué es María? Eso es otra charla, ¿cierto? Pero eso nos lo enseña mucho San Luis de Montfort. María es la sabiduría creada, ¿cierto? Porque la sabiduría increada es Jesús. Ya existía. Ya existía porque fue engendrado por el Padre. Pero la sabiduría creada es María. Y entonces dice, la sabiduría se elogia por sí misma, ella, y se gloría en medio de su pueblo, en medio de nosotros. En medio de su pueblo será ensalzada cuando hacemos el rosario. En la multitud de los santos será admirada. Como dijo Carlitos, no somos santos, pero queremos serlo, ¿cierto? Entonces por eso la admiramos. Y en la multitud de los elegidos recibirá alabanza, de lo que venimos hablando, ¿cierto? Y entre los bienaventurados será bendita. ¿Quién más puede ser sino ella? Ejemplo, miren esta parte, pues yo me imagino que les va a gustar mucho. Ejemplo de una espléndida salutación del santo que ya hemos hablado ahorita, San Andrés de Creta, uno de los últimos padres de la Iglesia de Oriente.
Él compuso algo que se llaman homilías marianas, son 8, yo se las recomiendo. 8 homilías marianas son hermosísimas y está lleno de los misterios de la palabra de Dios. Miren, esto es desentrañar el Ave María, esto es profundizar en el Ave María, esto es sacar tesoros de la salutación angélica. Porque miren, cuando nosotros decimos el Ave María, aunque no lo sepamos, le estamos diciendo todo esto a la Virgen, aunque no sepamos. Miren todo lo que le decimos a la Virgen por decir el Ave María. En el interior del Espíritu realmente le estamos diciendo estas cosas y así lo recibe Dios. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Salve, oh procuradora del gozo. Por medio de ti ha desaparecido la sentencia de nuestra ruina y en su lugar se ha proclamado el decreto de nuestra felicidad. Eso pasó en el Ave María, ¿cierto? Salve, verdaderamente bendita. Salve, esclarecida. Salve, magnífico templo de la gloria divina. Salve, palacio sagrado del Rey. Salve, tálamo en que Cristo se desposó con la humana naturaleza. Salve, elegida por Dios desde el principio. Salve, reconciliación de Dios con los hombres. Salve, tesoro de vida inmaculada. Salve, cielo altísimo, en que habita la gloria del sol eterno. Salve, tú que eres la única que has llevado dentro de ti al Dios que es del todo inabarcable. Salve, tierra santa y virginal, de la cual, de un modo inefable, ha sido formado por Dios el nuevo Adán, que salvó al antiguo. Salve, levadura sagrada, destinada por Dios a fermentar de nuevo toda la masa humana, para que convertida en pan por el cuerpo de Cristo, alcanzara una maravillosa cohesión. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. El mismo que dijo, hágase la luz, hágase el firmamento y las demás obras magníficas de su poder creador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Perdón, porque no lo recitamos todos, está hermosa. ¿Por qué no le hacemos esa alabanza a la Virgen y la recitamos todos? Pues ustedes la fueron haciendo, ¿cierto? Yo escuché que la fueron haciendo, Sí. Pero ¿cierto? es hermosa. Si quieren al final la hacemos, igual yo les voy a compartir esto. Les voy a Hagámosla compartir. como una salutación para ella, claro. Al final, ¿cierto? Al final de todo. Puede ser, no sé. Inclusive hay otras alabanzas de San Andrés de Creta parecidas a esta. Bueno, Es hermosa. vamos al tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima, solo vamos a hablar del inicio, el que fue publicado por la Iglesia de manera oficial en el año 2000, ¿se acuerdan? Por Juan Pablo II. Ustedes ya no estaban tan chiquitos cuando eso pasó, porque era el año 2000, ya no estaban tan chiquitos, entonces sí se acuerdan. Bueno, porque, miren, el comienzo del tercer secreto dice que hay un ángel en el cielo con una espada de fuego abalanzándose sobre la tierra. Eso no significa otra cosa sino que la guerra. La guerra, porque un ángel con una espada de fuego que se abalanza contra la humanidad no es otra cosa sino la guerra, ¿cierto? Pero la Virgen lo detuvo. Miren, la Virgen detuvo al ángel. Porque la Virgen con su mano le impedía efectuar el castigo. Y si es un ángel es porque es mandado por Dios, ¿cierto? Por eso puse aquí, miren, la poderosa intercesión de la Virgen por ser esposa de Dios. Esto es uno de los títulos que a mí más me agrada, cuando los santos, por ejemplo, San Lorenzo de Brindis habla mucho de eso, y dice que María es esposa de Dios. No solo es esposa del Espíritu Santo, es esposa de toda la Santísima Trinidad. O sea, María se desposó con cada una de las tres personas de la Trinidad. Y por ser esposa de Dios, de toda la Trinidad, es que ella tiene un poder tan grande. El ángel va a efectuar el castigo sobre el mundo, y María se lo impide. Y entonces el ángel, viendo que todavía no puede castigar al mundo con la guerra, con la destrucción, le grita 3 veces a la humanidad, penitencia, miren, penitencia, 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 ¿cierto? ¿Dónde encontramos esa intercesión poderosa de María en la Biblia? Libro de Baruch, capítulo 4, dice la Virgen, porque esto lo tenemos que poner en boca de María. Los tres que dicen penitencia las 3 veces
se dedica, habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, la Trinidad. Miren qué interesante. Y esa yo no la había escuchado, y miren, para que escuchen esa sabiduría de Carlito. No, cuidado con eso. Bueno, dice, esto lo ponemos en boca de María. Pero yo, ¿en qué puedo ayudaros? Me he puesto el saco de súplica. Clamaré al Eterno todos mis días. Tened ánimo, hijos, clamad a Dios y os librará del dominio, de la mano de los enemigos. Si ustedes leen capítulo 4 y 5 de Baruch, van a encontrar muchas cosas así que se pueden poner en boca de la Virgen, por lo que les digo, por lo que ella es la Jerusalén celestial, ¿cierto? San Germán, miren para que sepan cómo la Virgen protege el mundo, decía San Germán, debemos además persuadirnos de que no tiene límites el poder de María, especialmente para desarmar el brazo de la justicia divina. ¿De dónde nace que Dios, que en la antigua ley era tan severo en castigar en el Antiguo Testamento, use ahora comúnmente de tanta blandura con los pecadores? Consiste en los merecimientos y amor de María. ¿Cuánto tiempo ha que se hubiera hundido y aniquilado el mundo si ella con sus ruegos no le sustentase? Amén. Amén. Y Tomás de Kempis, que escribió en la imitación de María, escribió esto, pero él lo pone en boca de María. Nos dice la Virgen, conviértanse y vengan, hagan penitencia, y yo invocaré el perdón para ustedes. No lo olviden, yo estoy situada entre el cielo y la tierra, entre Dios y el pecador, y obtengo con mis ruegos, miren acá, con mis ruegos, que este mundo no perezca, pero no quieran abusar de la misericordia de Dios, ni de mi clemencia. Más bien, manténganse alejados de todo pecado, para que no descienda sobre ustedes su ira, ni su temible venganza. Amén. Amén. Bien, ya aquí ya llegamos al final. Los beneficios del ejercicio de desagravio y hacer los primeros sábados. Primero ya dijimos, la paz del mundo, ¿cierto? ¿Es importante o no? Es más, si fuera el único beneficio, ya con eso sería suficiente. Porque si en el mundo no hay guerra, entonces la gente va a tener trabajo, la gente va a tener comida, ¿cierto? O sea, va a haber una vida normal. Pero si hay guerra, olvídense de todo, ¿cierto? La paz del mundo, o sea, la paz entre los pueblos. Otro beneficio por hacer los primeros sábados, la conversión y salvación de las almas. La reconstrucción de la iglesia, porque está siendo demolida. O sea, sí saben, ¿cierto? La iglesia está siendo demolida, ¿desde dónde? Desde adentro. Lamentablemente, ¿cierto? Desde adentro. La restauración de la fe católica, que también está siendo socavada. El depósito de la fe, ¿sí o no? Está siendo socavado. Por eso la fe hay que restaurarla. La libertad de culto. Por eso la Virgen en el secreto de Fátima dice que habría persecuciones religiosas, persecuciones a la iglesia, ¿cierto? Y si hacemos los primeros sábados, la idea es contrarrestar ese mal, es decir, para que haya libertad de expresión religiosa, libertad de culto, o sea, que no nos persigan, ¿cierto? Entonces, ¿es importante o no? Porque si nos persiguen, nos tocaría irnos para las catacumbas. Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿cierto? Nos estamos preparando para eso, pero nos vamos para las catacumbas escondidos, porque ya la fe no se puede vivir, no se puede profesar públicamente. Los libros para leer. Miren, estamos en una sociedad muy poco lectora, lamentablemente, ¿cierto? Y entre los católicos también se ve ese fenómeno. Hay que leer más. Primero la palabra de Dios, ¿cierto? Pero hay que leerla según las enseñanzas de los santos, para poder entenderla, ¿cierto? Pero hay que leer libros de la Virgen, porque hay que pasar tiempo con ella. Pero ese tiempo tiene que ser de calidad. Y la única forma de pasar, o sea, de leer cosas valiosas, son los escritos de los santos. Entonces, ya les dije que las homilías marianas de San Andrés de Creta, las homilías marianas de Amadeo de Lausana, bueno, hay varios santos. Si alguno las quiere conseguir, yo se las puedo averiguar, por si todavía se consiguen, porque son libros muy difíciles de conseguir. El Marial de San Lorenzo de Brindis, pero es un libro muy extenso y muy difícil de conseguir y por lo tanto muy costoso. Las Glorias de María de San Alfonso, sí se puede conseguir, es un libro más pequeño para leerlo, más barato, o sea, de aquí para abajo hay libros más prácticos. Las Glorias de María de San Alfonso. Los discursos mariológicos son de San Buenaventura.
Si alguno de ustedes me lo pide, se manda a hacer solo por encargo. ¿Sí? Teología y espiritualidad marianas es de un teólogo contemporáneo muy bueno que se llama Antonio Rollo Marín. ¿Quién ha escuchado de él? Antonio Rollo Marín, bueno, es un teólogo de sana doctrina de estos últimos tiempos, tiene como 30 libros y son de teología de la buena, y escribió un libro de la Virgen. Entonces, también se manda a hacer por encargo, porque son libros que ya no se consiguen en ninguna parte. Y de aquí para abajo, estos 4 libros los traje, por si alguno de ustedes lo quiere tener. Si no lo tiene, lo puede conseguir conmigo ahora al final, a precio muy módico. Entonces, La imitación de María, de Tomás de Kempis, es una guía para la espiritualidad hermosísimo. Es el mismo autor de La imitación de Cristo, ¿se acuerdan? Y él también escribió La imitación de María, pero este es poco conocido. Entonces, este lo traje, La imitación de María. El Tratado de la verdadera devoción, ¿ese es de quién? De San Luis de Montfort, importantísimo para leer en estos tiempos, para entender por qué la consagración a María. Ese también traje, pero solo creo que 2 ejemplares. Los excesos de amor, para hacer los primeros sábados de mes, y para hacerlo bien, completo y en forma de alabanza. Ese también lo traje, para el que le interese. ¿Cierto? De este traje, espero que suficientes. Y tengo también este libro que se llama Aposentos del Amor Santo, que son 31 días para estar con el corazón de María, o sea, un mes, ¿cierto? Un mes con el corazón de María, pero es hermosísimo. Inclusive yo les digo, si alguien lo va a hacer, lo hace bajo su responsabilidad, porque se podría morir de amor. ¿Cierto? Yo les digo eso, o sea, entonces, porque son diálogos muy amorosos con la Virgen. Entonces por eso les digo, lo hace bajo su responsabilidad. O sea, si ustedes llevan ese libro, me firman un papel donde yo quede exonerado de cualquier cosa que les pueda pasar, listo. Y finalmente, vamos a hacer esta oración para terminar, esta de acá. Vamos a hacerla todos juntos, al unísono, al mismo tiempo, a una sola voz, a un solo coro. 1, 2, 3. Quiero dar gracias al Señor por tu inmaculado corazón y quiero pedirte, oh Virgen de las Vírgenes, que me obtengas la gracia de descubrir sus encantos y los necesarios auxilios para recorrer esta vida aprendiendo a amar a ese dulce corazón y a ser educado en la gran gestión que desde su inmaculada pureza brota para bien de toda la humanidad. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde tu gracia, Señor, en nuestras almas,
para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Solamente Dios.